Hola, hola mis amores, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Para los que no me conocen, me presento, mi nombre es Lieti y soy una cubana que vive aquí en México. Desde ahora ya te voy invitando a que me vayas regalando un like y si aún no te has suscrito al canal, que te suscribas, por favor. Sé que te van a gustar todos los videos que te traeré por aquí. En el día de hoy quiero hablarles de un tema que está como que muy presente en estos últimos meses en mi canal y es el tema de las rentas. Dios mío, esto va a ser un tema potente que vamos a debatir, vamos a dar opiniones, o sea, yo voy a darles mi opinión y ustedes en los comentarios me van a dejar la opinión de ustedes. Pero todo esto vamos a empezarlo desde el inicio, desde el momento 1 que yo llegué aquí a México. Así que comencemos. Me voy a poner cómoda aquí, voy a subir mis piececitos y me voy a acomodar porque la historia está larga y potente. Miren, vamos a comenzar. Les comento que ya yo llevo un tiempo, bastante tiempo acá en México. Y bueno, antes de yo salir de Cuba, yo estaba intentando ver todo tema de renta para yo llegar aquí y tener dónde estar, dónde dormir, dónde poder hacer mi vida, obviamente. Y yo hice una travesía, yo tuve que pasar por varios países, entonces yo estuve pues viendo por cada país que yo iba a pasar una renta para quedarme. Cuando yo llegué a Nicaragua, pues yo estuve rentada en un hotel porque sabía que ahí solo iba a estar 3 días. Entonces ahí estuve rentada en un hotel. Y cuando estuve llegando a Honduras, pues fue lo mismo. Las personas que me estaban ayudando con el traslado, pues me garantizaron eso, un lugar donde estar. Ahí en esos países estuve por varias rentas, varios lugares, pero bueno, siempre tuve un lugar donde quedarme. Algunos mejores que otros, pero bueno, siempre tuve dónde quedarme. El tema fue que yo en todo ese tiempo estuve buscando dónde quedarme cuando llegara a México, porque eso sí no me lo garantizaban las personas. Entonces, cuando yo llegué, o sea, antes de llegar a México, pues yo tenía unas amistades que en Tapachula me iban a estar recibiendo y ahí yo podía estar todo el tiempo que yo quisiera porque ellos tenían una casa, la cual era una casa de renta. Ahí yo estuve rentada y todo súper bien, no había problemas. Ahí estuve alrededor de 15 días. Como les digo, yo podía haberme quedado más, pero mi mamá y yo tomamos la decisión de subir para acá porque ahí no se encontraba como que mucho trabajo, estaba bastante peligrosa en ese tiempo la situación con respecto a nosotros los emigrantes, de que no podíamos ni salir ni a trabajar ni nada, ya que no teníamos un documento legal aquí. Entonces allí comenzamos nuestro proceso de Comar, pero nunca el proceso lo pudimos, o sea, intentamos comenzarlo, pero no llegamos a hacer nada porque cada vez que íbamos a comer íbamos en la madrugada para poder entrar y nunca nos daba chance de entrar porque muchas veces como que ocurrían cosas ahí ilícitas. Bueno, nada, que las personas, a los que estaban ahí pues pagaban el turno y todo eso, entre ellos en la fila y había tremendo desorden. Y pues nunca tuvimos la oportunidad de entrar y fue por eso que tomamos también la decisión de venirnos para acá, para lo que viene siendo el Estado de México, esta zona de acá. Estando en Tapachula, nosotros tratamos de ver, antes de venir para acá, una renta. Había muchas opciones, pero muchas demasiado caras y también muchas en las que teníamos que vivir con más personas. O sea, no encontrábamos una renta para nosotros solos. Ya les digo, éramos emigrantes, no teníamos un estatus legal aquí, en ese tiempo había muchos temas con la inmigración y muchas cuestiones, entonces la única renta que pudimos conseguir fue en una casa, la cual en ese entonces íbamos solos a vivir mi mamá, un amigo y yo. Ese amigo fue una persona que hicimos por el camino, que igual estaba haciendo como el viaje con nosotros y le dijimos, mira, ¿te quieres ir a vivir con nosotros en esa casa si pagamos entre todos la renta y no hay tema con que nos salga muy cara? Entonces él dijo, ok, perfecto. Era un muchacho joven que tenía alrededor de mi misma edad, estaba solo haciendo su viaje, entonces nosotros lo intentamos igual ayudar. Y nada, comenzamos a vivir nosotros tres en esa casa, que aquí comienza la historia, ¿no? Empezamos a vivir nosotros tres, pero luego las personas dueños de esas rentas decidieron como que llegaran más personas a esa casa. Y estuvimos viviendo alrededor de, déjame hacer el cálculo cuántas personas éramos. Éramos 10 personas. No, éramos 11 personas. 11 personas que vivíamos en esa casa. ¿Se pueden creer eso?
Pues sí, y la casa solamente tenía 3 cuartos. En un cuarto dormíamos mi mamá y yo, en otro cuarto dormía el muchacho que les comenté y en el otro cuarto dormían todas las demás personas. Ahora, en esa casa no habían camas. Era una casa que recientemente se había habilitado para que vivieran personas como tal, así nosotros rentados. Porque anterior a eso, los dueños de esa casa se habían mudado para la Ciudad de México, entonces la casa había quedado deshabilitada y solo tenía algunos muebles y algunas cosas que esas personas decidieron no llevarse. Y pues eso era lo único que había en esa casa. Y ya les digo, dormíamos en el piso en colchones. Ahí en ese momento hacía demasiado frío. En esta zona de aquí era más o menos por este tiempo, estas mismas fechas, hacía demasiado frío para mí en ese entonces, porque mírenme, ahora estoy aquí y es la misma temperatura que en aquel momento y yo no siento ya frío. Pero en ese momento para mí sí era bastante frío. Entonces, pues dormir en el piso con frío, casi sin sábanas, sin nada, sin condiciones, imagínense. Entonces ahí fue que decidimos, una vez que llegamos aquí, que nos asentamos ahí en la renta, decidimos salir a buscar trabajo, que ahí fue donde yo tuve mi primer trabajo y el trabajo de mi mamá, para poder poco a poco ir comprándonos algunas cosas para poder comer y todo. Pero sí que comprarse una cama era bastante caro, no nos alcanzaba con lo que ganábamos. Yo al mes ganaba solamente 4,000 pesos y mi mamá ganaba menos que yo, porque mi mamá la tenían de ayudante en un local, que actualmente es el que sigue haciendo su trabajo, que ya ahora ella no es ayudante, ya ahora es como tal la que trabaja ahí. Pero bueno, el tema es que hacía frío, dormíamos en un colchón en el piso, el frío se sentía muchísimo más porque la casa tenía un poco, en ese entonces, un poco de humedad. La cosa es que yo me terminé enfermando muchísimo. También, tema de convivencias, no todas las personas tienen la misma higiene que uno, no todas las personas son organizadas igual que uno. En muchas ocasiones debatimos y dijimos, miren, debemos tener organización, nos turnamos los días que nos tocaba limpiar la casa a cada quien. Bueno, intentamos mantener el orden en la casa, pero no se dio de la mejor manera. Una semana era todo bien, todo perfecto y luego todo hecho un desastre. Entonces mi mamá y yo decidimos intentar buscarnos otra renta. Ya les digo, en ese momento todo estaba bastante complicado con el tema de encontrar rentas. Y voy a hacer rapidito un paréntesis aquí. Para mí en ese entonces era un cambio bastante brusco, estaba atormentada, estaba estresada porque, ¿qué pasa? Que en Cuba normalmente las personas no se rentan, no rentan, porque en Cuba la mayoría de las personas tienen su casa propia. Por muy buena que esté o por muy mala que esté o en las condiciones que esté, es tu casa propia, tú siempre has vivido ahí desde que naciste y fue lo que me pasó a mí. Yo nací en Holguín, yo vivía ahí en mi casa hasta los 10 años y luego me mudé para La Habana y en La Habana pues viví todo lo demás hasta que vine para acá, para México. Entonces yo en mi niñez tuve ese cambio brusco de mudarme para otra ciudad, que eso me afectó muchísimo porque no quería separarme ni de mi familia ni de mis amistades. Pero bueno, me tocó y lo superé en ese momento. Entonces yo cuando regresaba a Holguín yo tenía mi casa y cuando iba a La Habana tenía mi casa también. Entonces como que nunca tuve como que preocuparme por pagar renta ni nunca tuve que preocuparme por no tener dónde vivir. Pero aquí eso sí fue un problema para mí. Y bueno, continuamos con el tema. Nos pusimos a buscar otra renta para intentar estar un poco más cómodos. Estábamos buscando renta para vivir solas, mi mamá y yo, pero para nada que encontrábamos, nada. Entonces mi mamá en el trabajo que tenía hizo varias amistades con clientas y una clienta le dijo, mira, yo te voy a ayudar, voy a intentar buscarte alguna renta. Fuimos y miramos casas, pero nadie nos quería rentar porque no teníamos los papeles que se necesitaban para rentar. Luego de eso, la señora se acordó que la familia del marido de su hija tenían una casa donde vivían ellos y ellos rentaban cuartos a personas, como la casa quedaba cerca de un hospital, les rentaban cuartos a los familiares de las personas que estaban hospitalizadas. Entonces ella nos hizo el favor de hablar con ellos a ver si nos aceptaban ahí en la casa, nos rentaban el cuarto. Pues bueno, nos fuimos para ahí. Espérate, que no te he dicho el precio de la primera casa. Bueno, en la primera casa que estuve rentada nos cobraban $300. Le hablo en dólares porque en ese momento a mí me cobraban en dólares. $300 eran como 6,000 pesos mexicanos. Entonces 3,000 pesos cobraban por mí y 3,000 pesos cobraban por mi mamá. O sea que eran $150 por ella y $150 por mí, que hacían los $300. Sí, mi amor, nosotros pagábamos eso por vivir en una casa con 11 personas. Cuando nos fuimos para la otra renta,
decidimos que sí, nos vamos para la otra renta, ya no aguantábamos más en esa renta con todas las personas, con todo el estrés que teníamos, con dormir en el piso, con no tener ningún tipo de comodidades. Teníamos también, otra cuestión era que teníamos un refri que prácticamente no cabían las cosas. Al principio no teníamos refri, luego tuvimos un refri que no cabía prácticamente nada porque era muy pequeño y no congelaba las cosas, no enfriaba bien. O sea, teníamos demasiadas dificultades y nosotros necesitábamos estar un poco cómodos, y más que estábamos pagando tanto dinero, o sea, era bastante dinero. Pues nos fuimos para esa renta que les comento que fue mi segunda renta. Al irnos para esa segunda renta, nosotros la vimos súper perfecta. Nos dijeron, si quieren rentarse en un cuarto, o sea, creo que nos cobraban 2.000 pesos, ajá, cada cuarto era 2.000 pesos. Entonces, nos dijeron, ¿quieren cada uno rentarse en un cuarto? Serían 4.000 pesos, o quieren juntos dormir en un mismo cuarto. Entonces nosotros dijimos, mira, vamos a dormir juntas en un mismo cuarto, porque al final esta casa la vamos a seguir compartiendo con los dueños de la casa y con otras personas que vengan a rentarse aquí. Y pues también nos queríamos ahorrar dinero, porque de verdad que el tiempo que estuvimos en la primera renta nos gastamos demasiado dinero en lo que vino siendo renta. Era muchísimo. En esa renta, cuando llegamos, la casa estaba muy linda, todo muy bonito, los cuartos súper lindos, a diferencia de la primera renta que estuvimos. Y ahí solamente pagamos 2.000 pesos. Miren la diferencia de pagar 6.000 a pagar 2.000, o sea, la diferencia era abismal. Y bueno, ahí estuvimos, la verdad que nos sentíamos bastante bien. Ahí fue que yo me empecé a integrar más aquí en México. Yo le agradezco muchísimo a ellos, porque yo antes no me atrevía a comer comida de aquí, porque siempre en Cuba te dicen, no, que la comida mexicana, que es muy picante, que es muy picoso. Y cuando yo vivía en la renta anterior, que yo fui por primera vez a un tianguis y me comí unos tacos, yo le puse, le puse mucha salsa verde pensando que era guacamole, y la verdad que tuve una experiencia muy mala con el picante. Entonces no me atrevía a volver a comer picante. Y pues ellos ahí me introdujeron a lo que viene siendo la cultura mexicana, ¿sabes? Ellos eran mexicanos, nos trataron como si fuéramos familias de ellos, la verdad. Nosotros éramos como su familia, nosotros vivíamos ahí con ellos, nosotros éramos las personas que más tiempo habían tenido ellos rentados ahí, porque mayormente las personas que se rentaban ahí con ellos eran personas que solamente se pasaban 2-3 días porque tenían sus familiares en el hospital ingresados, entonces no tenían a gente por mucho tiempo, y nosotros habíamos sido los primeros que habíamos pasado más tiempo con ellos. Ellos nos invitaban, no sé, a las comidas típicas de ahí de ellos, las comidas mexicanas, cuando cocinaban nos brindaban comida, fue que probé el pozole por primera vez, que probé los chilaquiles y muchas cosas más que ellos nos integraban a su familia, a su cultura y a sus cosas. Y yo me sentí bastante bien ahí. Pero ¿qué sucede? Que al principio no tenían a más nadie rentado, simplemente vivíamos ellos y nosotros, y nos sentíamos bastante bien. Pero luego empezaron a rentar a más personas. Aquí viene el problema, había un solo baño, que era el baño que teníamos que utilizar, o sea, había más baños, pero eran de ellos, y el que teníamos que usar común con todos era para más personas. Entonces allá ahí no solo se estaban rentando a los familiares, sino también a personas enfermas. Y nosotros ya estábamos como que tratando de tener más higiene en el baño, más cosas y tal, para no perjudicarnos a nosotros. Y también resulta que empezó el tiempo de calor, y yo estaba trabajando en un lugar donde yo vendía jugos, vendía frutas, entonces yo como que cortaba la fruta, preparaba los jugos, exprimía las naranjas, y siempre llegaba a la casa con todos los brazos manchados, toda la ropa, y pues yo llegaba y quería bañarme, quería ducharme, porque también hacía mucho calor. Y bueno, yo me bañaba, y luego en la noche antes de dormir me quería volver a bañar porque, ¿sabes? Yo llegaba del trabajo a las 3 de la tarde, iba al gimnasio, hacía cosas en la casa, y ya en la noche antes de dormir quería volver a ducharme porque, les digo, hacía demasiado calor y me sentía sucia de nuevo. Entonces aquí empezó como los problemas de que ellos decían que nos bañábamos mucho, que había que ahorrar el agua, que nos bañáramos solo una vez al día y cosas así. Entonces yo empecé a hacer eso, a bañarme una sola vez al día por temas de ellos, y bueno, entendíamos un poco, pero pues todo el pecho se me empezó a llenar como de granitos del calor por el tema de no tener la higiene que yo tenía antes, imagínense. Y ya también cuando a veces, no sé, a mí me daba dolor de barriga o iba al baño simplemente a hacer pis en la noche y ellos estaban ahí, me decían, ¿ya te vas a bañar de nuevo? Y yo, no, mira, voy al baño. Entonces ya yo me sentí incómoda porque cada vez que necesitaba ir al baño tenía que dar explicaciones de a qué iba específicamente, y no me podía demorar porque ya iban a pensar que me iba a duchar. Y bueno, nada, también
en una ocasión algo que me traumó a mí un poco fue que tenía personas enfermas, personas ya en estado terminal rentadas ahí en la casa, y yo un día estaba dormida en la mañana y me desperté por los gritos de otra persona que se le había fallecido su hermana ahí en la casa. O sea, eso fue algo que me traumó, porque imagínense, yo dormida, de momento escucho gritos, mi hermana no responde, se me murió mi hermana y así, y eso me dejó muy traumada, la verdad. Ya yo no quería ir en las noches al baño porque me daba miedo por ese momento, porque la persona pues falleció. Y yo soy muy, ¿cómo les digo? O sea, me da mucho miedo esas cosas y más en las noches. Entonces ya yo no iba al baño en las noches porque me daba miedo cuando todas las luces estaban apagadas y cosas así. Y entonces estaba el tema este del agua. También ya mi mamá y yo como que dijimos, mira, yo creo que es momento de que nos mudemos solas, ¿sabes? Ya es momento de que nos independicemos, de que nos asentemos aquí. Y entonces pues fue que decidimos irnos para otra renta, que esa renta fue en la que más yo he durado. Y bueno, esa renta la encontramos porque mi mamá dijo, vamos a buscar renta también. A mi mamá en esa casa que estábamos viviendo le quedaba como lejos el trabajo y teníamos que pagar un taxi todas las noches para que a ella la regresara, porque yo sí, cuando me mudé para esa renta, yo trabajaba a la misma distancia que mi mamá, trabajamos prácticamente en la misma zona. Yo sí decidí, mira, me voy a cambiar de trabajo. Y también porque mis jefes pensaban vender ese local. Y yo le dije, mamá, mira, yo sí me voy a cambiar de trabajo. Me conseguí un trabajo cerca de esa casa, pero mi mamá no, mi mamá se quedó en ese trabajo. Y le quedaba como un poquito lejito y tenía que todos los días pagar un taxi de 30 pesos a que la llevara para la casa. Entonces tú sacas cuenta de cuánto ganabas, a cuánto te gastas en taxi y toda la cosa. Sí que nos estaba como suponiendo un gastico un poquito fuertecito, ¿no? Para en comparación a lo que uno ganaba, que les digo, en ese entonces lo que ganábamos era 4.000 pesos al mes. Y bueno, decidimos buscar otra renta para mudarnos. Y ahí fue que conseguimos la casa en la que fue que yo más tiempo duré. En esa casa yo creo que yo viví casi un año. Yo creo que me faltó un mes para cumplir un año ahí. Cuando fuimos a ver esa casa, nosotros encantados con esa casa porque es una casa de 2 pisos, con 2 cuartos, ya no teníamos que como que estar en el mismo cuarto mi mamá y yo, que uno a veces necesitaba su privacidad, ¿no? Ya yo soy una persona adulta, mi mamá también. A veces yo quería dormir temprano y mi mamá quería seguir despierta, entonces me molestaba, qué sé yo, el ruido del teléfono, o viceversa, yo quería estar despierta y mi mamá dormida y así. Entonces necesitábamos nuestro espacio. Y esa casa nos vino perfecta, era una casa de 2 pisos, como les digo, tenía 2 baños, 2 cuartos, y yo la vi bastante bien, y nos cobraban 5.000 pesos en esa casa. Al principio creo que nos había dicho 6.000, pero yo le dije, mira, somos 2 personas nada más, y nos las dejó en 5.000 pesos. Y bueno, ahí, como les digo, fue en la renta en la que yo más duré, en la que más estuve viviendo. La verdad que en su momento no hubo ningún problema, ninguna dificultad. Sí que había como una filtración. A los primeros días que vivimos ahí nos dimos cuenta que había como una filtración del segundo piso para el primero. Entonces tuvieron que cerrar la llave de paso y para ducharnos teníamos que subir como una cubeta de agua y ducharnos así con la cubeta de agua. No teníamos agua caliente por el tema ese de que tuvimos que cerrar la llave de paso para fregar, lavar los trastes. Teníamos que igual con una cubetica porque tampoco podíamos abrir, o sea, no teníamos agua, solo teníamos agua en un solo baño, que era el baño de abajo, que teníamos agua de la calle. Así estuvimos prácticamente casi todo el tiempo que vivimos ahí porque la dueña de la casa nunca nos dio como una solución a eso. Sí que en una ocasión llevó como un plomero, pero no supo qué hacer, hasta que un día ya iba a regresar el frío de nuevo y le dijimos, mire, nosotros necesitamos que nos dé una solución a esto porque sí que estamos pagando un dinerito responsable por la casa y estamos un poco incómodos con el tema del agua. Y ya ahí fue que la señora como que buscó y solucionaron el problema. También mi mamá, con unas amistades que teníamos, fue que buscó a la persona que se encargara de arreglarlo y ya la dueña de la casa estuvo de acuerdo y se solucionó el problema. También otro tema a resaltar, nosotros al principio estuvimos pagando 5.000 pesos, luego por problemas económicos hablamos con la señora y ella nos los bajó a 3.000 y luego, o a 3.500, algo así, y luego nos los volvió a subir la renta como a 4.000, algo así, más o menos. Creo que fue así, 4.000. Como que nunca nos volvió a cobrar, creo que fue 5.000, o cómo fue. No recuerdo bien, pero creo que ya yo no estaba pagando 5.000 pesos, que yo lo que estaba pagando era 4.000. Creo que era algo así. Y bueno, hasta ahí todo bien, todo ese tiempo que estuvimos ahí.
Y luego pues vino la situación de irnos a vivir para Morelos. Que les comento que yo tomé esa decisión porque yo dije, bueno, no tengo que pagar renta aquí en este lugar, quizás aquí pueda crearle más contenido para las redes sociales, es una casa más grande, más amplia. En ese entonces, Adri, mi amigo, que ustedes saben que él está solo aquí en México, él no tiene familia, su familia somos mi mamá y yo prácticamente, a él le habían dicho, tienes que salirte de tu renta. A él le dijeron así, tienes que salirte de tu renta. Entonces él en la casa que nosotros vivíamos no cabía en el sentido de que no había otro cuarto para él y él igual quería tener su independencia. Entonces vimos esta opción de irnos para Morelos y nos fuimos. Y ahí fue donde empezó todo el merequetengue de que mi mamá no se estableció en Morelos porque no encontraba trabajo. Ustedes vieron tampoco que yo encontré trabajo tampoco. El único que pudo conseguir trabajo fue mi pareja. Entonces mi mamá todo ese tiempo estuvo, los primeros meses, el primer mes que estuvo ahí, mi mamá estuvo sin trabajar. Yo, gracias a Dios, me dieron trabajo. Gracias al video que yo publiqué de Buscando Trabajo, yo conseguí trabajo, que es el trabajo que tengo actualmente, pero la cuestión es que ese trabajo me quedaba en la Ciudad de México. Entonces, en vez yo de ahorrar con la renta, ok, estaba ahorrando en renta, pero estaba gastando muchísimo más en mis viajes a la Ciudad de México, en sostener los gastos de mi mamá y mío, en sostener los gastos de la casa, en que la comida y muchas cosas ahí eran más caras, el transporte. Y bueno, mi mamá, como más o menos al mes de estar ahí, tomó la decisión de regresarse para Iztapaluca y ella se regresó para esa casa en la que vivíamos. Ella habló con la persona que nos rentaba y se regresó para esa casa. Y se regresó con otra cubana, amiga de ella, que mi mamá dijo, mira, múdate conmigo para compartir renta para mi mamá no tener que pagar por toda la casa. Entonces ellas dos se mudaron, la señora dueña de esa renta estuvo de acuerdo y las dos estaban viviendo ahí en esa casa. Lo que la señora decidió subirles un poquito más la renta. Yo creo que estaban pagando 5,000 pesos de renta. Entonces, bueno, entre las dos. Entonces, pues nada, ahí estuvo mi mamá. Y cuando en noviembre fue el cumpleaños de mi mamá regresó para allá, para Morelos. Yo hablé con ella y le dije, mira mamá, ¿sabes? Mi mamá intentó como regresarse para ver si ella se volvía a establecer ahí, para no estar lejos de mí. Pero, caballero, no pudimos, ¿sabes? Ella no pudo establecerse, yo ya estaba teniendo más dificultades allá. Empezó mi tema con los mosquitos que yo les comenté a ustedes. Los mosquitos me estaban haciendo mucha alergia. A mí se me hacían unas ronchas así, unas roletas así rojas que parecían unas bolas en todas las piernas por el tema de los mosquitos. Estaba tomando muchas como pastillas para la alergia y todo el tiempo yo no podía estar media que así, como dormida, porque yo tenía que estar activa por temas de mi trabajo. Entonces esas pastillas me daban muchísimo sueño. Entonces nada, mi mamá tomó la decisión igual de nuevo venir para acá, para Iztapaluca, porque, ¿sabes? Mi mamá fue unos días para celebrar su cumpleaños y ver si ella se volvía a establecer allá, pero se dio cuenta que no. Entonces yo tomé la decisión de regresarme para acá, para Iztapaluca. Y como en esa casa no cabíamos todos y ya estaba la otra cubana, pues mi mamá decidió irse de esa renta y buscar otra renta como para que cupiéramos todo, que es en la renta que estamos actualmente, que la renta tiene 3 cuartos, el de Adri, el de mi mamá y el mío. Y ahí en esa renta les comenté en el video anterior que regresé a la primera renta en la que yo estuve. Esa fue la primera renta en la que yo estuve. Ahora, la diferencia es que la casa la han arreglado un poquito más, aunque todavía les digo, tiene sus dificultades, sus cosas, pero bueno, vamos a ver qué solución le podemos dar porque fue la única renta que encontramos. En esta renta estamos pagando 5,000 pesos, pero como somos 4 personas, pues dividimos el costo de la renta y eso es lo que estamos pagando actualmente. Ya les digo, la renta tiene su una que otra dificultad, pero bueno, ahí vamos tirando. Y bueno, esta ha sido mi experiencia rentando aquí en México. Hasta ahora les digo, no he tenido ninguna mala experiencia con nadie del punto de algo malo ni nada. Hasta ahora, ya les digo, nos hemos ido de los lugares cuando no nos hemos sentido 100% cómoda, buscando comodidad, ¿no? Nosotros nos hemos ido buscando comodidad, buscando establecernos. Yo les juro que yo quisiera ya tener una casa en la que yo diga, de aquí nadie me va a sacar, yo voy a seguir aquí. Ojalá pudiera encontrar esa comodidad, el establecerme ya en un mismo lugar y que yo sepa que esa va a ser mi casa, pero todo es un proceso. Yo entiendo que todo es tiempo a tiempo, todo tiene su tiempo, ¿no? Y aquí en los comentarios me han dejado mucho, no, porque eres muy desesperada, porque tú quieres las cosas rápido. A ver,
todo el mundo quisiera las cosas rápido, pero yo estoy consciente que todo tiene su proceso y su momento. Y yo por aquí les cuento mis experiencias y las ganas de lo que yo quiero lograr. Obviamente que yo sé que yo no voy a tener una casa aquí en México de la noche a la mañana, pero todo con esfuerzo y sacrificio se logra. ¿Cuántas personas yo no conozco que han llegado aquí o a cualquier otro país y se lo han propuesto y lo han logrado? Y es en eso en lo que yo estoy, en proponerme las cosas y enfocarme en mis objetivos, y yo sé que en algún momento, más tarde o más temprano, lo voy a terminar logrando, porque confío en mí, porque confío en lo que soy. Y si yo pude salir de mi país con todas las dificultades que tiene y llegar aquí, pues cómo no voy a poder aquí, enfocada y trabajando, tener lo mío. Obviamente que voy a poder, yo sé que sí, y confío en mí, pero como les digo, estoy consciente de que todo es un proceso y todo tiene su momento. Y yo confío en eso, en que Diosito nos va a ayudar a que en algún momento tengamos lo nuestro y que nos establezcamos. Por ahora, en la casa en la que estamos, es en la que pensamos estar hasta tiempo indefinido. Por eso que poco a poco queremos ir acomodándola a nuestros gustos, queremos ir comprando las cosas que necesitemos. Creo que es la primera renta en la que estamos, en la que decidimos hacer compras así tan grandes como la compra que estuvimos haciendo en el video pasado de la lavadora. Entonces, pues vamos a ver poco a poco, tenemos que comprar más cosas que nos hace falta en la cocina. Como yo les comenté, esta renta fue la primera renta que yo estuve, entonces yo les había comentado al principio del video que esa renta no tenía cama. Pues esta renta no tiene cama. La solución que los dueños de la renta vieron fue como poner como unas tablas, unas maderas así, y encima están los colchones, pero obviamente que nosotros queremos más adelante, poco a poco, irnos comprando nuestra camita para estar un poco más cómodos, comprarnos escaparates y así, porque al final son cosas que a la hora de nosotros irnos de esa renta, cuando llegue el momento, pues nos las llevamos porque son cosas que nos va a servir para nuestra próxima casa y son cosas que compramos con nuestro dinero, ¿ves? Y son cosas que tú puedes como llevártelas, obviamente. Y pues bueno, nada, mi gente, todo con esfuerzo y sacrificio se logra, y yo estoy segura que todas las cosas que yo quiero con mi esfuerzo y sacrificio lo voy a lograr. Y nada, yo decidí hacerles este videito así contándoles mis experiencias, porque los otros días yo estaba pensando y yo dije, ay Dios mío, como yo me he mudado de aquí, yo creo que yo he sido la persona que más ha mudado de renta y ha cambiado y no se acaba de establecer, ¿no? Pero bueno, yo les digo, siempre hemos hecho esto buscando comodidad y buscando sentirnos bien, porque uno lo que necesita es eso, ¿no? Estabilidad y sentirse bien, no sentirse estresado. El estrés para afuera. Y yo les había hecho ya un video a ustedes contándoles mis experiencias trabajando aquí en México. Les conté de cada trabajo, cuánto me pagaban, cómo me llevaba con mi jefe. Y pues en este video quise hacer básicamente lo mismo, contarles mis experiencias rentando aquí en México, los costos que tuvo, todo, cómo estaban las casas, todo el chismecito que yo sé que a ustedes les gusta. Y bueno, nada, hasta aquí el videito del día de hoy, mi gente. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante. Si tú que me estás viendo igual te has rentado, cuéntame tus experiencias, qué tal te ha ido, o si conoces a alguien así que se haya mudado mucho como yo. Déjame saber en los comentarios. Y pues nada, deseenme suerte de que, de que me vaya bien aquí en esta casita y de que pronto podamos tener nuestra casa propia. Y bueno, pues nada, mis amores, un beso, los quiero mucho, nos vemos en un próximo video. Bye.